Vamos a orar. Voy a pedir vamos a tener en cuenta la oración de la hermana Rubiela, que viaja esta semana para México. Están ahí cerca de ella, pónganle a sus manos bendición mientras oramos. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a la palabra. Permítenos valorar cada día el tremendo regalo que es la palabra, Señor. No hacerla inútil con nuestra vida, Señor, sino esforzarnos con tu misma ayuda en que la palabra cumpla tu propósito en nosotros. Amén. Reconocemos, como lo hacíamos a través de la alabanza, nuestras dificultades para mantenernos, pero confiamos en tu poder que nos ayuda. Tú conoces el anhelo de nuestros corazones, oh Dios, y por eso pedimos tu asistencia. También damos gracias por el hecho de ser familia en la fe, oh Dios, y como familia, en tu nombre bendecimos a nuestra hermana Rubiela para que le lleve bien en su viaje, Dios, especialmente para que su deseo de cumplir misión donde quiera que esté se pueda dar, Señor, y que tú le guardes. Llévale y tráele con bien, te lo pedimos, Señor, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a la palabra del Señor. El pasado lunes, en el tiempo que llamamos marcha de oración, tomamos un pasaje, pues estuvimos orando la palabra y compartiendo acerca del pasaje, y he tomado la decisión de retomarlo, ampliarlo y exponerlo acá. Al fin y al cabo el grupo era no más de 25, el domingo viene 10 veces más, entonces podemos ampliar juntos el valor del pasaje. Cuando usted escucha la palabra diligencia, ¿qué piensa? Diligencia. ¿Ah? Eficiencia. Rápido. Eficiente, bien hecho. Hay muchas palabras que nos pueden ampliar. Ahora miramos el texto a ver cuál de ellas, las definiciones, nos ayuda a entender, o cuál es el afán que tiene el escritor en que traigamos a la mente la palabra diligencia. También hay algo importante que siempre en cualquier proceso, sea de empresa, sea de cualquier clase, cobra una importancia muy grande la palabra evaluación. Evaluación. Proceso que no se evalúa, pues no se sabe cómo va y seguramente pierde el rumbo o va al fracaso. Nuestra vida como discípulos del Señor es un proceso hacia lo eterno, ¿sí? Y es un proceso que tiene que estarse evaluando constantemente, y si no se evalúa, pues hay el problema. No sabemos cómo se va, dónde está, cuánto falta, qué tanto se ha hecho. Y entonces la palabra nos llama a evaluarnos continuamente, no solo la última semana de diciembre, los primeros días de enero, sino a estar constantemente evaluando nuestra vida. El pasaje de mención, para irnos entendiendo, es la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, pueden buscar ahí en sus Biblias, sus aparatos, lo que tengan ahí para mirar el texto. Ahora no saben si la gente está mirando el iPod de la Biblia o está jugando con él.
Claro que Dios sí sabe, no me preocupe. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice Jorge Atiencia que nosotros tenemos aquí la pantalla, pero ustedes tienen el control. Ustedes deciden cuándo apagan. Cada uno decide cuándo apaga, o cuándo se queda mirando lo que realmente está pasando. Dice así la palabra: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando hablaba de la importancia de evaluar, es porque todos nosotros, si nos consideramos discípulos, no tenemos opción sino crecer. Crecer o crecer. Así es el asunto con relación al que es discípulo del Señor. Y de pronto pregunto, bueno, evalúese, ¿qué tanto ha crecido? Pero algo más importante sería preguntar en qué ha crecido. Porque podemos crecer en ser excelentes presbiterianos, excelentes evangélicos, excelentes yo no sé qué, ¿sí? Pero ¿en qué realmente es lo que hay que crecer? ¿Cuál es la preocupación del apóstol Pedro? Es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Podríamos decir que una propuesta para el texto sería esta: para el discípulo, el crecer en el conocimiento de Dios es una demanda, una exigencia, y este crecimiento se da ampliamente por la dinámica de sumar factores divinos y factores humanos, por la dinámica de sumar factores divinos y factores humanos. Está hablando el apóstol muy claramente en la introducción, dice: a los que han recibido una fe como la nuestra. Cuando dice la nuestra, ¿a qué se refiere? ¿Quién está hablando? ¿Y quién es Pedro? La fe apostólica, o sea, la fe recibida de los apóstoles, la fe de la primera mano que recibieron ellos de Jesucristo. Entonces, a los que reciben esa fe se les llama discípulos. Está hablando a los que quieren
se consideran o luchan por ser discípulos del Señor. Entonces, en ese llamado a crecer en el conocimiento, el apóstol nos dice, y por eso yo decía que es sumar factores divinos y factores humanos. El pasaje lo podemos dividir en tres partes así. La primera sería los medios que Dios nos concede para ese crecimiento. La segunda parte sería las tareas que debemos emprender nosotros. O sea, la primera, los factores divinos; la segunda, los factores humanos; y la tercera, los resultados. Los resultados que recibiremos o que veremos de la dinámica de esa suma entre factores divinos y factores humanos. Lo primero, los medios que Dios nos concede. Note que el apóstol dice mediante su divino poder. O sea, no hay otra manera de obtenerlos, sino es por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. O sea, no se vende en ninguna iglesia, no lo da ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta. Solo el Espíritu de Dios los puede conceder. Dice, ¿cuáles son los medios? Dice, comienza diciendo, todo lo que concierne a la vida y a la piedad os ha sido concedido. Una versión dice, todo lo que conduce a la vida y a la piedad. Y tome ese todo, ¿como qué? Como todo, como lo sencillo, todo. O sea, todo lo que concierne, todo lo necesario para vivir, para conducir nuestra vida hacia la piedad, hacia la entrega, hacia el crecimiento y el conocimiento nos ha sido dado. Hemos sido, en segundo lugar, dentro de los medios que Dios concede, llamados a experimentar su gloria. Yo cuando hablo, cuando leo, cuando escucho sobre la gloria de Dios, digo que tengo como cierta nostalgia, porque siempre nos quedamos corticos en experimentar lo que es la gloria de Dios. Percibimos visos de su gloria, y ni imaginar lo que será estar completamente en su gloria. ¿Cuántos quieren estar ahí? Gracias por los 5 que quieren estar. Hermanos, una nostalgia de gloria tiene que mover nuestras vidas. Si viéramos por esa nostalgia, yo creo que seríamos menos, o estaríamos menos atados a esta tierra y sus cosas. Él nos llama a experimentar su gloria. También dice que nos da promesas preciosas y maravillosas. Y es que la palabra promesas es el centro del negocio hoy en día, y ese no es el propósito de Dios. No es prometer cosas para que la gente se alegre aquí en la tierra. Las promesas van mucho más allá. Miren lo que dice. ¿Para qué? Otro elemento que nos da, para que participemos de la naturaleza divina. O sea, para ir desarrollándose en nosotros la imagen, la persona de Jesucristo. Amén. Esos medios no los puede dar nadie, solo Dios por su Espíritu Santo. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad, el llamado a experimentar su gloria. Eso que hablaba el salmista, deleítate a sí mismo en el Señor. Sus promesas, que apuntan más hacia lo eterno que hacia lo temporal, y la posibilidad de participar. O sea, que este hombre, este ser humano carnal, se vaya tornando en un ser espiritual, guiado por el Señor. Esos son los medios que el Señor concede, es la parte que Él ofrece. Ahora, lo segundo, las tareas que debemos emprender. El verso, hasta el verso 4, la mitad, está hablando de lo que Dios ofrece, y de la mitad hacia adelante está hablando de lo que nos toca a nosotros. Pero 2 veces
el apóstol usa la palabra diligencia, con empeño, con afán, con ganas, pues, como decimos nosotros, con todos los juguetes. No así. Una vida religiosa Dios me lleve, Dios me traiga. Es una vida dinámica, de entrega. ¿Qué es lo que nos toca hacer? 4 cosas. Dice: huir, edificar, abundar y afirmar o afianzar. ¿Huyendo de qué? De la corrupción que hay en el mundo por causa de concupiscencia. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es concupiscencias? Malos deseos, como dice Santiago. Ninguno cuando es tentado diga que es tentado de parte de Dios, sino que es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. A causa de eso que está ahí latente en nosotros, nos dice: huyan, huir. Pero en el caso del discípulo, no solamente huye de, sino que va en pos de. No solamente huye, va en pos de ¿qué? De lo que sigue: edificar. Ahí usa la palabra añadir. Yo siempre que leo este pasaje pienso en el albañil: un ladrillito, el otro encima, por el otro lado, termina la fila, ¿cómo se llama? La hilada, luego la otra. Edificar, añadir. Entonces no solamente huyo de, sino que voy en pos de. ¿Y habla de qué? Añadir fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Una versión en paráfrasis define cada uno de estos. Dice: fe, afirmar la confianza en Dios. Virtud, esforzarse por hacer el bien. Conocimiento, procurar conocer mejor a Dios. Dominio propio, dominar sus malos deseos. Paciencia o perseverancia, es mantenerse constante, ser paciente y perseverante. Hablábamos el lunes que es mejor traducción que diga perseverancia a que diga paciencia, porque paciencia lo relacionamos con el mal o el buen genio, es impaciente, pero la idea es perseverancia. Yo lo he ilustrado muchas veces cuando estamos en alguna fila de cualquier cosa. Usted dice: la gente está impaciente, alega que está hablando mucho, que se cajeron, que no sé qué, pero se quedan ahí hasta que los atienden. ¿Qué hicieron? Perseveraron, fueron pacientes. Entonces la idea es esa, no se refiere a un momento, a un sentimiento, se refiere a una actitud de permanecer. Y esa palabrita sí que es importante en la vida cristiana: permanecer. Y cuenta mucho. Virtud, dice: entregar la vida a Dios. Amor fraternal, estimar a los hermanos. Y amor, dice: amar a todos por igual. Entonces, huir, pero a la vez que edificar. Y luego dice: abundar. O sea, eso que hay que hacerlo diligentemente, hay que hacerlo ¿qué? En abundancia. Y hermanos, aquí hay algo importante a entender en esto, cuando dice que es la tarea, ¿sí? Porque es que muchos creen que la vida cristiana es para que Dios me mande paciencia, me mande una cosa, me mande la otra. No, está diciendo que yo tengo que meterme en procesos, tengo que esforzarme, tengo que ser diligente, tengo que empeñarme en hacer cambios que muestren que esto se está desarrollando en mi vida. Y luego dice: afianzar el llamado. En el verso 10 dice: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme nuestro llamado y elección. Entonces, la tarea nuestra,
Los factores divinos están en el primer punto, los factores humanos son nuestros, que nos tocan. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos una tremenda ayuda. ¿Usted se ha oído hablar del fruto del Espíritu? ¿Por casualidad? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Contra tales cosas? No hay ley. Entonces mire, ¿sabe qué está diciendo? Esas cositas Dios las implanta en nuestro corazón y nosotros tenemos el deber de hacerlas crecer. Y miren que son bien parecidas a la lista que está dando aquí el apóstol Pedro. Muy bien. Luego dice que en tercer lugar, ya la tercera parte del pasaje, los resultados que recibiremos. Pues si estas cosas, estas virtudes están en vosotros, ¿qué? No os dejarán estar ociosos ni estériles. Es decir, que habrá utilidad en lugar de ociosidad, y habrá productividad en lugar de esterilidad. Ahí está el perfil del hombre que habla el Salmo 1: junto a corrientes de aguas, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Habrá más conocimiento del Señor. Y aquí está el meollo del asunto. O sea, está hablando, como muchas veces lo hemos enseñado, un conocimiento vivencial, relacional. No es que yo sé mucho más de Dios, me sé mucho más salmos, más versículos, más teología. No, conozco más al Señor. Como dice la palabra, hablando de un personaje que siempre nos da un poquito descrestados, que dice que fue conforme el corazón de Dios. O sea que ahí me consuela. Pero es eso, o sea, en toda su humanidad, en todas sus dificultades, sus defectos, sus luchas, entendía cuál era el corazón de Dios. Y antes, 8 o 9 siglos antes de la cruz, entendía la gracia mejor que cualquiera. Sabía que era la gracia de Dios. Entonces no se refiere a que tenemos mejores definiciones teológicas, sino que conocemos mejor a Dios en el aspecto relacional. Y eso es mucho más productivo. Por eso habla de no estar ociosos ni estériles, ¿sí? Porque es sentir, pensar, actuar de acuerdo al corazón de Dios. También dice que nos dará conciencia. Pues si dice que si no las tiene, olvidará el valor de su perdón, pero si las tiene, tendrá conciencia clara de su perdón y de la purificación. Creo que anoche mencionábamos uno de los encuentros de Jesús, y que aquella mujer, cuando Jesús le habló la primera vez, cuando le conoció, que fue criticado por la manera como la trató por los fariseos, Jesús le dijo a ellos: recuerden, al que más se le perdona, más ama. Y es lo que está diciendo acá. Estaremos conscientes de que hemos sido perdonados, que ninguno de nosotros está aquí por bonito ni por bueno, sino por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados, y si tenemos eso en conciencia cada día, seremos más agradecidos, amaremos más al Señor, nos entregaremos más a Él. Otro resultado dice que evitará tropiezos. Que estas cosas están abundan en abundancia en vosotros, dice: no tropezaréis, nunca tropezaréis, nunca tropezaréis. Y además dice: os será concedida entrada generosa. Yo había luchado mucho con este texto, con entender eso de la entrada generosa, que realmente todos entramos por gracia, no por méritos, ¿sí? Pero leyendo otras versiones habla de una bienvenida.
un recibimiento muy especial. Y claro, eso es lo que el Señor dice. Y eso, insisto en eso, hermanos. Yo no sé cuántas veces lo había dicho. Yo me estoy poniendo viejo y se me olvida cuántas veces digo las cosas. Pero ese debe ser el motor que mueve su vida. Pensar, esperar ese momento cuando una voz le diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Anhele en su vida ese momento. Esa bienvenida, esa es la bienvenida. Esa es la entrada generosa de la que está hablando el pasaje. Entonces, sencillo, hermanos. Como discípulos, el crecimiento no es una opción, es una exigencia. Es una exigencia. Y ese crecimiento se da generosamente o ampliamente en la medida en que conjugamos estos factores. Dios tiene todo el poder, pero si nosotros no involucramos nuestra voluntad y nuestra diligencia, no se dan las cosas. Porque Dios no va a cambiar a nadie en las manos. Dios quiere que lleguemos al punto en que esto nos guste, nos fascine. Estamos, como dicen los ellos, con los costos y todo, porque nos fascina, no porque no hay más de otro, para no condenarnos. Y esa conjugación de lo que Él provee, lo que Él concede, con nuestro empeño, con nuestra diligencia, por sumar todas estas virtudes, da unos resultados muy especiales, como decía él. Concluyendo, retomando las cosas, entonces, el crecimiento, ya hemos dicho, es una demanda para el discípulo, no es una opción, ni hay disculpas, todo está dado por Dios. No sé, bueno, vaya al manual. Normalmente cuando no sabemos manejar algo, ¿qué hacemos? Vamos al manual. Ahí nos sacamos los ojos, pero vamos al manual. O buscamos un chino joven que nos enseñe, que descubra y nos diga cómo se maneja. Las promesas de Dios, hermanos, tienen connotaciones eternas, más que temporales. Y las connotaciones eternas siempre llevan demandas. Y demandas fuertes. Por eso digo, las promesas de Dios hoy son ofrecidas con una facilidad. No, las promesas tienen connotación eterna, van mucho más allá. Tenemos promesas para esta tierra también. La vida abundante también es para acá, pero no es el fin. Esta es allá. Las promesas tienen una connotación más eterna que temporal. Somos llamados, otra reflexión acá, a la dinámica de sumar y sumar. Me llama la atención que el apóstol dice: o sean multiplicadas. ¿Qué es la multiplicación? Una suma abreviada. ¿Sí o no? ¿Estoy bien? Una suma abreviada. Entonces, sumar y sumar es multiplicar. Estamos llamados a la dinámica de sumar y sumar, es decir, multiplicar, no a restar ni a dividir, a sumar y sumar. La suma de su poder con nuestra diligencia, ya lo hemos dicho. Y reiteramos que la propuesta de Dios es un conocimiento relacional de Él y no un mero conocimiento teológico o intelectual. Hay una gran diferencia entre yo sé y yo conozco. Yo sé y yo conozco. Para concluir del totazo, el apóstol, después de que dice todo esto, mira las palabras que agrega en los versos 12 y siguientes. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas.
Bueno, el 14 no me lo voy a aplicar todavía para mí. Y yo no sé cuánto me queda. El apóstol como que estaba muy seguro que el Señor me iba a llevar rapidito. Así yo también procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. O sea, el apóstol, al usar diligencia varias veces, al exhortarnos, está diciendo: quiero recordarles esto es vital para ustedes como discípulos. Si esperan algún día escuchar esa voz que les diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios les bendiga, hermanos.